Junto a China Arnold, una mujer afroamericana que nació en 1980 en la ciudad de Dayton del estado de Ohio. La verdad es que al indagar por internet vemos que la información sobre su vida es escasa. Poco se sabe sobre cómo fue criada o cómo fue su infancia. Lo que sí se sabe es que China posee un pasado con manchas ocasionadas por diferentes actividades delictivas. En el año 2000 se le imputaron cargos de secuestro. De esa forma obtuvo su primera condena penal. 2 años más tarde fue arrestada y tuvo su segunda condena por falsificación. No se sabe si la información de su registro criminal en internet está incompleta o si realmente China tuvo intentos por enderezar su vida. De cualquier forma, sus huellas delictivas del pasado las siguen persiguiendo hasta el día de hoy. Pero vamos a situarnos 3 años más tarde. Corría el año 2005, para esta fecha China tenía 25 años y ella vivía con su novio Terrell, hombre del cual quedó embarazada y con el que tuvo a su hija Paris durante el mes de agosto. Paris era una niña dulce y muy amorosa, le gustaba sonreír pese a que sus condiciones desde el comienzo no fueron las más óptimas, pero aún así le gustaba robarle una sonrisa a la vida. Se sabe que Terrell y China no eran una pareja ideal, eran inestables y ambos estaban temerosos frente a esta nueva responsabilidad. Ahora el amor entre ellos estaba brillando por su ausencia. Una tarde de agosto, Terrell y China tuvieron una de sus peores peleas. Esta se prolongó hasta altas horas de la noche. Esta discusión era sobre la paternidad de Terrell. El hombre argumentaba que no se sentía preparado, pero al mismo tiempo dejaba ver sus evidentes ansias de no asumir la responsabilidad, siquiera por sentido mínimo. Y es que la pareja de China se mostró desconfiado de su paternidad, pero fue gracias a unas pruebas de ADN que se realizaron que Terrell se dio cuenta de que efectivamente él era el padre biológico de Paris. Sin embargo, la desconfianza del hombre ocultaba una oscura verdad, pues poco después y con ira, Terrell insistió en negar ser padre de Paris y le confesó a China que se había acostado con una vecina del mismo complejo de viviendas en la que la familia vivía. Evidentemente, estas confesiones fracturaron emocionalmente a China porque creía que su relación, a pesar de sus dificultades, podría ser prometedora a largo plazo. Quizá hasta este punto todos podamos entender el por qué se quebró, pero no se puede justificar la forma en cómo actuaría después. Y es aquí donde todo se vuelve muy turbio, pues su ira cayó sobre la pequeña Paris. Lamentablemente, un hijo jamás tiene la posibilidad de escoger a sus padres, y el infortunio de Paris fue venir al mundo de la mano de unos padres carentes de empatía, poco responsables, que no supieron entender el compromiso y el afecto que debería haber en la familia. La mujer estaba muy confundida por lo que su expareja le hizo. Su ira subió a su cabeza y sus pensamientos comenzaron a ser muy escalofriantes. La reacción de China fue inhumana. Esta decidió desquitarse con su hija. No se sabe si fue la ira instalada en su cabeza a raíz de la pérdida de su pareja o si el oscuro plan ya se había tejido con cruda determinación desde hace tiempo. Lo cierto es que China ya sabía que su bebé cabía perfectamente en el horno y allí la puso. Recostó a Paris sobre el platón, cerró la puerta y con una frialdad encendió el horno. En este punto quiero que por favor me ayudes con tu imaginación. Quiero que recrees por un segundo la sensación tan irritante y dolorosa que es quemarse por accidente. Tus nervios actúan de manera inmediata. La reacción de tu cerebro también lo es para que te quites del fuego cuanto antes. Ahora bien, quiero que naveguemos con la empatía. Intenta imaginar que eres un niño, vuelve al pasado y que tu propia madre te alce
y con una determinación escalofriante te ingresa al horno y sin mayor explicación, ves cómo cierra la puerta y se queda ahí viéndote arder poco a poco. Tu piel empezará a caerse capa por capa, tus tejidos comenzarán a ser cada vez más y más visibles ante la insoportable ola de calor que produce el horno, que a lo mejor fue puesto en funcionamiento durante varios minutos. Sabes que la puerta está asegurada y que no puedes hacer nada más que ver por última vez el rostro de tu madre mientras te despide de este mundo en silencio y con una inhumana tortura. Algo parecido a eso vivió esta pequeña niña y de esa forma terminó su ciclo de vida. Bastante cruel, ¿no crees? La bebé duró más de 2 minutos dentro del microondas dando vueltas mientras el calor iba cocinando sus órganos. Esa fue la manera en la que China decidió deshacerse de su responsabilidad como madre. Y recordemos que el padre ya había negado a Paris como su hija. La pobre Paris fue rechazada por sus padres y asesinada violentamente. Según los médicos, la hipertermia fue la causa de su muerte, pues la temperatura interna se elevó tanto que calcinó a la bebé por dentro. En palabras de la médico forense, la doctora Marcela Fierro, la bebé estaba cocinada. Y es que China no llevó a su hija hasta el día siguiente de aquel cruel suceso. Los restos de Paris tenían marcas de quemaduras en la piel superficial y heridas más graves en su interior. Y es que no es normal que una madre no sepa qué sucedió con su bebé recién nacida, como tampoco lo es el haberla llevado al hospital sin signos vitales. Era evidente que la mujer estaba fingiendo y tomaba al personal médico por profesionales ingenuos. Esto inquietó a todo el personal que atendió a la bebé, pues la niña llegó sin signos vitales al hospital, así que alertaron a las autoridades y se puso en marcha la investigación. La primera acción policial fue sospechar de China y la arrestaron. Se le puso bajo custodia y se procedió a aplicarle una entrevista por detectives policiales para indagar más sobre este caso. China declaró no saber qué sucedió y aunque a veces los delitos parecen obvios, no se puede incriminar a una persona si hay falta de evidencias. Así que se le tuvo que liberar por falta de las mismas. La policía continuó la investigación, esta vez obteniendo evidencias más contundentes en su hogar y, por supuesto, la arrestaron nuevamente, reabriendo una vez más el caso. En noviembre del 2006, mientras China Arnold estaba esperando su sentencia en la cárcel, decidió comenzar una relación con su compañera de celda, una mujer llamada Linda Williams. Las dos contrajeron una relación íntima tras las rejas y China le confió a Linda su más oscuro secreto. Le comentó que ella asesinó a su hija, confesándole que ella puso a la bebé en el horno. El testimonio de Linda se volvería clave en la investigación y sentencia. Llevarla a la justicia no fue tarea sencilla. El primer juicio estaba programado para el febrero de 2008. Durante el juicio, Terrell, su exnovio, declaró ante el Dayton Daily News que su hijo le dijo que había sacado el cuerpo sin vida de la bebé después de que el hijo de un vecino la hubiera metido en el horno. Esa afirmación no dio lugar a la anulación del juicio y fue en el segundo juicio que la madre del niño implicado estableció que él no se encontraba en el complejo de viviendas el día de la muerte de Paris, así que China Arnold fue sentenciada bajo el cargo de asesinato con agravantes. A China se le condenó a sus 31 años a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por haber matado a su hija de 28 días de edad. El juez siguió la recomendación del juzgado de no condenar a la madre a pena de muerte. Pasaron más de 3 años para concluir este caso, para que se le diera una sentencia ajustada al crimen, y es así como esta historia concluyó. Y es que sé que es un caso bastante delicado. La verdad creo que es lamentable que aún haya niños que mueren por culpa
de unos padres inestables que no saben lidiar con los problemas, con padres temerosos que prefieren huir o con padres que no se protegieron y ahora ven a sus hijos como bebés no deseados. Yo quisiera animarles a ser valientes. La vida no es sencilla. Ser padre no es tarea fácil. Nadie tiene un manual para hacerlo, pero sean osados y amen a sus hijos más que a nada. Creo que es importante que entiendan los problemas que tenga una relación de adultos. Se debe quedar entre adultos. No debería involucrarse a los niños de la casa. Ellos no tienen la culpa y son vulnerables. Denles el amor que merecen y verán que serán su bastón en el día de mañana. Quiero que viajemos a Estados Unidos, más concretamente a Dallas, Texas. Te presento a Antron Singleton. Nació el 15 de septiembre de 1973. Según quienes lo describieron desde pequeño era muy curioso y activo. En un día cualquiera el chico se interesó por la poesía y como si fuese un mismo camino, terminó atraído por el mundo de la escritura y la música. Así llegó a su adolescencia y el hip hop comenzaba a tener popularidad en Estados Unidos. Antron encontró en este género lo que a él le gustaba: la poesía, la rima y la escritura. Así que fue incursionando desde los pinos más bajos en la cultura underground o callejera. No pasó demasiado tiempo para que estuviera listo para iniciarse como rapero. Lo primero que hizo fue ingeniarse un buen apodo que conectara con sus ideas y luego de unos días de pensarlo decidió llamarse Big Large, el personaje de la familia Addams. Veía en él una conexión que empataba muy bien con las emociones que contenía en esa época. El joven se entregó por completo al género musical y consiguió trabajar con varios raperos medianamente reconocidos y otros de gran talla en Texas. Y en esos años asesinaron a The Notorious Big y Tupac. Estas pérdidas afectaron su vida porque el género quedó en incertidumbre luego de lo ocurrido con las leyendas más grandes del hip hop. Poco tiempo después, un nombre comenzó a ganar una popularidad imparable. Se trataba de Eminem. Esta nueva estrella del hip hop desahogó sus vivencias en sus letras e incluso habló de asesinatos y crímenes en sus obras más vendidas. Eminem era parte del horror hip hop que comenzó a gustarle al joven Antron. Después de esto comenzó a escribir letras únicamente que tocaran temas oscuros y polémicos. De esa manera incorporó en sus canciones a Jeffrey Dahmer, un asesino en serie que inspiraba cosas en el joven. Un día antes de que Antron cumpliera sus 27 años, sufrió un accidente que cambió para siempre las cosas. El joven tuvo un siniestro vial con el que chocó con otro vehículo a una velocidad abrumante. De ese trágico hecho, el joven se partió el cuello. En ese momento experimentó el dolor más agudo e intenso que jamás había experimentado. Era tal cual que incluso en el hospital tuvo que ser inmediatamente sedado. Para empeorar las cosas, cuando el joven fue dado de alta del hospital, se mantuvo el mismo dolor intenso que lo agobiaba horas antes. Así que desesperado por la situación probó una sustancia conocida como PCP para que le funcionara como analgésico, pero lo que él ignoró es que esta sustancia es altamente alucinógena y dañina. Así que este joven comenzó a vivir alienado de la realidad y su desconexión sería el inicio de algo macabro. Sin saberlo, sería víctima de su propia solución. Cada vez usaba con más frecuencia el supuesto analgésico y sus arrebatos de violencia comenzaron a ser cada vez más visibles. Las cosas iban tan mal que una tarde de abril de 2002, Antron, después de consumir una alta dosis, quedó en coma durante 2 semanas. Las primeras palabras que dijo después de retomar la conciencia fue que tuvo una visión bastante aterradora. Según él, pudo ver el fin del mundo y para evitar una tragedia tenía que asesinar al demonio. Sin embargo, le dejaron claro que nada de eso fue real, que por el contrario, estuvo en un coma inducido por el abuso del PCP.
todo sucedió el 10 de abril del año 2002. Ese día Antron, o como ya era conocido, Big Large, invitó a una fiesta a sus amigos. En esta reunión estaba una amistad cercana del joven de nombre Thomas Moore, quien además tenía un historial criminal bastante cuestionable en su contra. También estaba su compañera de cuarto, Tanisha Isais. Apenas llegaron Thomas y Big Large, comenzaron a fumar PCP en cantidades abrumantes. No tardó en llamar la atención de los demás invitados de la fiesta, quienes se unieron a la travesía de consumir PCP. Luego de algunas horas de consumir, Big Large se enfadó y sacó a todos los invitados del apartamento. La única persona que quedó, por desgracia, en compañía suya fue Tanisha, su compañera de cuarto. Junto a la chica estaba una patineta que pertenecía a uno de los hijos de la mujer. Sin pensarlo, Big Large lo recogió y con extrema fuerza lanzó la patineta en la cabeza de Tanisha, quien sin poder reaccionar cayó inmediatamente al suelo. Y prepárate, leyenda, porque a partir de aquí descenderemos en la parte más oscura del crimen. El hombre se ubicó encima de ella y sacó un cuchillo que terminó hundiendo completamente en el pecho de la mujer. Luego abrió su pecho haciendo una cavidad. Luego cortó toda su piel e introdujo sus manos en la cavidad que previamente había hecho. Separó la caja torácica de la mujer exponiendo sus órganos internos y comenzó a hurgar dentro de la chica hasta que encontró uno de sus pulmones y decidió extraerlo. Después de ahí apuñaló los omóplatos de la mujer y, como si fuese un chimpancé descontrolado, comenzó a morder todo el cuerpo de la mujer, arrancando pedazos de carne. Horas después, una de las amigas de la víctima llegó al apartamento a visitar a su amiga, sin saber que la encontraría con el pecho abierto, mordisqueada y con sus órganos por fuera. Mientras tanto, Big Large salió del apartamento completamente desnudo y empapado en sangre. En una de sus manos sostenía el pulmón de su víctima mientras gritaba y lloraba desesperado por las calles de su barrio. Solo quiero que hagas el ejercicio de imaginarte esta escena durante unos segundos para que entiendas que estamos hablando de uno de los peores crímenes jamás cometidos. ¿Cómo te sentirías si ves a un hombre solo, desnudo y gritando desesperadamente mientras sostiene un pulmón humano en su mano derecha? Creo que es normal quedar en shock ante semejante acto tan grotesco. Los investigadores y jueces tuvieron acceso al álbum musical del atacante. Este se titulaba Todo es malo y todas las letras que allí se exponían fueron utilizadas en contra del rapero, pues en varias de ellas rendía admiración a varios criminales de la historia como Jeffrey Dahmer y Charles Manson. Para los investigadores era evidente que Big Large sentía no solo atracción hacia los asesinos seriales, sino que además tenía bastante admiración por ellos. Incluso algunas personas cercanas a él dijeron que fantaseaba con cometer un delito, quizá refiriéndose a un asesinato. Incluso creía que la mayoría de estos actos no eran tan insensatos como la gente cree que son. Sin embargo, aquí hay algo muy misterioso del caso. Luego de que la madre de la víctima haya dicho que no está segura de que Big Large en realidad haya asesinado a su hija, según ella, el verdadero asesino es otra persona. ¿Recuerdas que te hablé de dos personas en concreto de las que participaron en la fiesta? Pues bien, la madre señaló a Thomas Moore de ser el verdadero atacante de su hija y que Big Large, confundido por la cantidad de sustancias que ingirió, alucinó con el pulmón que encontró en el suelo del apartamento y por eso salió corriendo del inmueble desnudo. Un dato aterrador es que encontraron partes de carne humana en el estómago de Big Large, que son de la víctima. Para esto, la madre cree que en medio de la alucinación del hombre, este solo pensó que era carne roja y consumió, pero estaba completamente desconectado de la realidad. Su reacción durante todo el crimen solo fue de pánico y confusión por no entender lo que pasaba, mas nunca intentó hacerle daño a la mujer. Curiosamente, es que solo es la madre quien baraja esta teoría, porque de hecho nadie más parece apoyar su versión de los hechos. La mujer además nos informó que en realidad la mujer era la novia de Thomas y ellos venían atravesando por una etapa
etapa complicada en la relación y que para ella ese sería el detonante del horrible crimen. Thomas se rehusaba a ser abandonado por su novia y si ella lo intentaba, la asesinaría. Aparentemente la joven estaba listando maletas la noche de los hechos y para Thomas fue un gesto bastante doloroso y actuó de forma desmesurada. La madre comentó que Thomas ya habría golpeado a su hija en varias ocasiones del pasado y que ella solo buscaba huir de la agresividad del hombre. Y es que efectivamente Thomas era una persona que amaba los problemas. Todo el tiempo andaba metidos en ellos mientras se iba haciendo una reputación dentro de la pandilla de la que era miembro. Para complicar aún más las cosas, encontraron rastro de sangre en la patineta que se usó para golpear la cabeza de la chica y aparentemente esa sangre no pertenecía a Big Lorch. Incluso dentro de la escena del crimen se recopilaron varias huellas ensangrentadas que nuevamente no pertenecían a Big Lorch. Finalmente, los jueces lo declararon culpable del asesinato de la mujer que convivía con él en calidad de compañera en su apartamento. Y tras conocer la decisión del jurado, Big Lorch alegó que su abogado representante no lo defendió con las garantías mínimas de hacer cumplir su debido proceso. De hecho, su abogado tenía más que una relación profesional con el imputado. Se conoció que era dueño de un sello discográfico que años antes había contratado a Big Lorch como uno de sus artistas de catálogo. El abogado buscaba una solución con un acepto de cargos por parte de su cliente y relacionar el consumo de sustancias con un problema psicológico para poder ser declarado inimputable por no estar consciente en el momento en el que sucedieron los hechos. Sin embargo, si el abogado hubiese tenido tan solo un poquito de experiencia, sabría bien que no se puede justificar un desorden mental con el consumo de PCP. Así que probablemente solo quiso terminar de hundir a Big Lorch. Pero las cosas no terminaron aquí. Se supo que las mordidas que la chica presentó en todo su cuerpo provenían de una cavidad bucal ligeramente diferente a la de Big Lorch y pese a que esto podría darle un giro al caso, se optó por abandonar la dirección de esta investigación. En este punto Big Lorch aseguró que había un perro pitbull en el momento en el que ocurrieron los hechos y que probablemente habría sido el perro quien atacó a la mujer. Algunas personas siguen creyendo que Big Lorch es inocente. Por otro lado, hay un puñado de gente que en realidad no es culpable del todo y que su abogado defensor decidió actuar en contra del rapero, complicando su condena aún más. Las cosas parecieron no cambiar para Big Lorch y se vio obligado a enfrentar una condena de cadena perpetua en prisión. Una vez comenzó su estadía en la cárcel, el sello discográfico lanzó su álbum con una carátula muy polémica en la que estaba Big Lorch con una calavera y esta gráfica se aprobó y publicó sin el consentimiento del rapero, quien ya estaba en la cárcel por ese momento. También se publicó un documental sobre Big Lorch refiriéndose al atroz crimen que envuelve a su carrera y nuevamente esta producción se hizo sin su permiso. Finalmente la madre de la víctima perdona a Big Lorch por las acusaciones por las que actualmente responde en una prisión y además instauró una demanda en contra del equipo de Big Lorch porque para ella los sellos discográficos se encargan de vender un estereotipo del rapero, obligándolos de manera tácita a ser unos verdaderos delincuentes en lugar de verdaderos artistas. Sin embargo, su proceso no prosperó en absoluto. Hoy en día, el hombre sigue en prisión y espera que su historia sea lo suficientemente fuerte para que las personas tomen mayor decisión sobre si realmente quieren acercarse al mundo de las sustancias. En los últimos años se ha enfocado a estudiar derecho con la esperanza de comprender mejor su situación legal actual. De vez en cuando sigue escribiendo canciones que el público no podrá escuchar. Era la noche del 6 de enero del 2007 cuando Shannon y Christopher Newsom preparaban todo lo necesario para salir y disfrutar de la vida nocturna en una sofisticada cena y luego de ahí terminar en una fiesta que organizaba uno de sus amigos. Nada mal, supongo que tú que estás viendo esto lo habrás hecho en algún momento de tu vida. La pareja estaba empezando con su romance. Christopher tenía 23 años.
Según sus amigos, destacaba mucho jugando béisbol, a pesar de tener un trabajo que le tomaba varias horas del día como carpintero. Su novia Shannon tenía 21 años y destacaba mucho jugando al golf, al mismo tiempo que cursaba su carrera como socióloga en la Universidad de Tennessee. Esa noche, la mujer llegó a la casa de su amiga mientras esperaba a su pareja, quien salía tarde de trabajar. Al pasar las horas, decidió decirle a su amiga que se adelantara a la fiesta, que ella esperaría a su novio y saldría con él. Y a las 8 p.m. su amiga se fue sin Shannon en dirección a la fiesta. Desafortunadamente, Shannon nunca llegó a la fiesta y su pareja tampoco. Los amigos de la pareja se preocuparon al notar la ausencia de ellos en la fiesta, y la situación empeoró luego de que todas las llamadas y mensajes de texto para saber en dónde estaban fueron frustradas tras no recibir ninguna respuesta por parte de la pareja. A las 11 de la noche, dos de los amigos de Chris se dirigieron al apartamento de Shannon. Una vez en el lugar, no encontraron a la pareja, pero sí encontraron la camioneta de Chris, pero no estaba el vehículo de Shannon. La madre de ella estaba desesperada porque Shannon nunca regresó a casa y tampoco le contestó ni las llamadas ni los mensajes de texto. Al día siguiente, su jefe laboral intentó contactarla, pero tampoco hubo respuesta. Así que todos temían conocer la verdad, porque la situación cada vez se tornaba más extraña. La madre llamó al 911 reportando a la pareja como desaparecida. Desafortunadamente, las autoridades no podían iniciar una investigación hasta que pasaran más de 24 horas de los hechos. La familia decidió actuar en su lugar. Se contactaron con la compañía móvil que le suministraba internet a Shannon y lograron tener una nueva pista. Su teléfono había sonado en el área de Shipman Street, la zona que indicó la compañía. Era un vecindario de alta criminalidad en donde solo entran quienes viven allí. De lo contrario, eres presa fácil para el crimen organizado que impera en ese lugar. Sin embargo, la familia y los amigos de la pareja decidieron entrar pese a las consecuencias y encontraron la Toyota 4x4 de Shannon y algunas pistas muy extrañas. Shannon solía mantener su vehículo en perfectas condiciones y muy aseado. Sin embargo, lo encontraron demasiado sucio y con manchas de sangre. Además, la silla del conductor estaba empujada hacia atrás lo suficiente para que la mujer no alcanzara los pedales. Además, dentro del vehículo de Shannon solía guardar fotografías de las personas que ella amaba. Aparentemente todas fueron robadas, como un iPad y un oso de peluche que solían acompañar a Shannon cuando salía en el carro. Algo curioso de este primer hallazgo fue una caja de cigarrillos que estaba al interior del coche. Lo aterrador viene cuando ninguno de los dos fumaba. Poco después, la policía logró encontrar más pistas del caso a través de las huellas dactilares que condujeron a una dirección. Una casa en Shipman Street, a tan solo 2 cuadras de donde hallaron el vehículo. La propiedad pertenecía a Lemericus Davidson y en su historial se encontró que era un reconocido ladrón de carros. Cerca de las vías del tren encontraron el cuerpo de Chris envuelto en varias sábanas. Su cabeza fue envuelta con su propia sudadera. Fue amordazado con sus propias medias. Sus manos estaban aseguradas en la parte de atrás. Sus pies estaban sucios, lo que podría reflejar que lo obligaron a caminar sin zapatos por el área, que poco después sería testigo mudo de su asesinato. Además, su cuerpo presentaba varios impactos de bala. Después
Fue rociado con gasolina para ser quemado junto con todas las evidencias que pudieran delatar a los victimarios de este crimen. Así que para entender mejor esta historia, tenemos que regresar atrás a unas horas antes de la fiesta del amigo de la pareja. Chris llegó al apartamento en donde su novia lo estaba esperando. Estuvieron juntos por un tiempo antes de salir para la fiesta. En un momento salieron y conversaron frente a la puerta del carro. No tardaron en comenzar a besarse mientras eran observados por una pandilla dedicada al robo de vehículos. Cuando abrieron los ojos después del beso, la pareja estaba rodeada de armas apuntando hacia ellos. De pronto, un vehículo pasaba por la zona, hecho que afanó a la pandilla, que no vio otra opción que empujar a la pareja dentro del vehículo para no despertar sospechas. La pareja fue raptada y llevada a la calle Shipman, a una planta de reciclaje. Sus raptores eran 4 hombres y una mujer que acababan de salir de prisión por libertad condicional. Todos tenían antecedentes de robo de vehículos. Uno de ellos, Lemaricus, era un hombre pobre y con inestabilidad económica, lo que lo condujo a robar un vehículo. Así que las cartas estaban sobre la mesa. Contactó a sus amigos, decidieron salir en la noche para ver qué encontraban. Y Chris y Shannon fueron los desafortunados para este plan criminal. Chris fue el primero en ser asesinado, pero antes de acabar con su vida, fue abusado de manera íntima, mientras era golpeado por los demás miembros de la pandilla. Todo esto lo tuvo que ver su pareja, quien no paraba de llorar ante semejante escena. Después lo llevaron a vías cercanas al tren, donde terminaron con su vida con un arma de fuego. Enrollaron su cuerpo en sábanas para ser prendidas en fuego, creyendo que borrarían todas las evidencias. Y como si fuera poco, la pandilla no terminó ahí. Ahora era el turno de Shannon. Ella fue amarrada de manos y pies mientras le propinaban una insoportable golpiza. Cuando estaba totalmente debilitada por los golpes, fue abusada íntimamente por todos los miembros. La forma en la que ejecutaron a Shannon fue aún más macabra. La mutilaron hasta que perdió la vida y luego la metieron en varias bolsas que fueron arrojadas a botes de basura. Sus ojos estaban abiertos cuando la encontraron. Quiero aclararte que hay muchos detalles que no puedo contarte porque son demasiado oscuros y gráficos. Pero quiero que te quedes con la idea que lo que te acabo de contar es la punta del iceberg de este caso. Y te añadiré un último detalle aterrador de esa noche. La tortura para ambos duró más de 10 horas seguidas. Luego de que la policía encontrara rasgos de ADN dentro del vehículo de Shannon, se dirigieron a la calle 2316 Shipman el 9 de enero. Cuando la policía llegó, no encontró a nadie dentro de la casa. Cuando inspeccionaron el lugar, no tardaron en llevarse una aterradora sorpresa. Encontraron el cuerpo de Shannon en el bote de basura de la cocina. Las 5 bolsas utilizadas para esto contenían ADN de uno de los miembros de la pandilla. Además encontraron los elementos robados del vehículo de la víctima. La policía también encontró casquillos de bala que coincidieron con el análisis de balística del caso de Chris. El 11 de enero fue arrestada toda la pandilla y acusados del horrible crimen anteriormente descrito. Uno de ellos, Eric Boyd, fue declarado culpable de ser cómplice de un robo de auto fatal. Lo curioso de todo es que es el único que no fue sospechoso ni se le imputaron cargos de homicidio. Su sentencia fue de 18 años en una cárcel federal. Letalvis Scoggins fue declarado culpable de los asesinatos y su sentencia concluyó
en cadena perpetua. LeMarcus Davidson también fue hallado culpable y el jurado le impuso la pena de muerte en 2016. George Thomas fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, y por último Vanessa, la mujer de la pandilla, fue sentenciada a 53 años de cárcel, y la casa en donde sucedieron los hechos fue demolida. En su lugar construyeron un monumento en homenaje a la vida de esta pareja que vivió el peor crimen cometido en Tennessee, Estados Unidos. En el caso de hoy quiero que nos remontemos al mes de abril del año 1974 y nos ubiquemos en Utah, Estados Unidos. El año en cuestión tuvo un día bastante oscuro que marcó a la historia para siempre. Te presento a Courtney Naisbitt, de 16 años, y pese a su corta edad, el muchacho ya se encontraba tomando clases de aviación y de hecho, en ese año sería su primer vuelo como piloto. Para fortuna del joven, todo salió de maravilla y no se presentó ningún percance durante su vuelo. Después de ahí, el joven se dispuso a ir a casa, pero en el trayecto encontró una tienda de fotografías que le serviría para revelar unas fotos que quería ver. Sin pensar las cosas, decidió estacionar su auto y hacer su diligencia. El destino no jugó bien para Courtney, pues justo en ese momento en el que iba a ingresar a la tienda, se encontraban dos jóvenes de 19 años, uno de ellos era Dale Bissell y el otro William Andrew, a punto de ingresar al local armados para realizar un asalto. Eran las 7 p.m, por lo que la tienda no demoraba en cerrar. Incluso los únicos dos empleados que se encontraban en el interior de la misma se encontraban limpiando las cosas para finalizar la jornada y cerrar el establecimiento. Estos trabajadores eran Stanley Walker y Michelle Ansley, él de 20 años y ella de 19. Así que todo fue inmediato. Courtney ni siquiera tuvo tiempo de sospechas y cuando ingresó, los criminales ya habían reducido a ambos empleados y lo mantuvieron en el sótano bajo supervisión. Y apenas notaron la presencia de Courtney, no dudaron en agarrarlo y maniatarlo junto a los dos empleados en el sótano. Una vez todos estaban atados en el sótano, los dos jóvenes comenzaron a robar todos los artículos preciados de la tienda. Sin embargo, más adelante descubrirían que habría un tercer implicado en el robo. Se trataba de Keith Roberts. Mientras todo sucedía, se encontraba en el estacionamiento con una furgoneta, listo para emprender la fuga con sus cómplices. El tiempo se prolongó y los padres de Stanley Walker, uno de los trabajadores de la tienda, comenzaron a preocuparse porque su hijo aún no se reportaba y ya había pasado más tiempo del habitual. Para ese momento la tienda ya debía estar cerrada y Stanley debía estar en casa. Por este motivo, Orrin Walker, padre del muchacho, decidió buscar a su hijo. De esa manera, en pocos minutos arribó a la tienda donde trabajaba su hijo. Lo que el padre no sabía es que una vez adentro, se convertiría en otra víctima y rehén del asalto que se estaba llevando a cabo. Mientras tanto, la madre del chico que trabajaba en la tienda también fue directo a la boca del lobo. Después de ir a buscar al joven, una vez ingresó a la tienda, también fue secuestrada y tomada como rehén. Ahora bien, las víctimas ascendían a 5 y para empeorar aún más las cosas, varias de ellas eran familiares. Los dos asaltantes tenían, aparte de su robo, intenciones aún más macabras y perversas, y esas intenciones estaban inspiradas en una película de nombre Magnum Force. De ahí sacarían varias ideas de tortura que llevarían a cabo en la vida real. Inicialmente, uno de los asaltantes salió de la tienda hacia la furgoneta,
De allí sacó una botella que estaba repleta de un limpiador tóxico. Cuando regresó al sótano y lanzó su primera orden, quien debía acatarla era Oren, el padre de una de las víctimas. Él debía darles tragos del líquido azul que estaba embotellado a todos los rehenes. Sin embargo, este se negó a dicha orden. Su actitud hizo que los asaltantes se enojaran, por lo que después de darle un golpe lo acostaron boca abajo y exclamaron en voz alta que la bebida azul era vodka con somníferos. A partir de este momento, todos se vieron obligados a beber una copa de la sustancia, que en realidad era un limpiador de desagües con altas dosis de hidróxido de sodio. El efecto era inmediato. Todas las víctimas gritaban del ardor que sentían pasar por su tracto digestivo, mientras la boca y labios se iban llenando de ampollas completamente dolorosas. El líquido rápidamente comenzó a infectar las ampollas y a extenderlas por la lengua y paladar de cada una de las víctimas. Las cosas empeoraron con suma rapidez luego de que todos desesperados luchaban por respirar en medio del constante e intenso dolor que tenían en toda la boca. Como podrás intuir, esta idea la sacaron de la película anteriormente mencionada. Unos segundos después, el dolor era tan intenso e incesante que comenzaron a gritar del dolor como si fueran lobos aullando a medianoche, y por ello los asaltantes decidieron tapar sus bocas con cinta adhesiva. Pero además ellos no eran tontos con su tortura. También les callaron la boca para que estos se vieran impedidos de vomitar el líquido corrosivo que estaba dañando todo a su paso en el interior de las víctimas. Mientras todos sufrían un auténtico calvario, Oren fue el único que logró beber poca cantidad de líquido, y de esa poca cantidad logró derramar otro poco por los labios. Después de ahí imitó los comportamientos de los demás para no levantar ninguna sospecha, pero cabe aclarar que su alma se iba destrozando mientras veía a su propio hijo gemir del intenso dolor. Mientras quienes ingirieron gran cantidad de líquido corrosivo seguían murmurando del dolor, uno de los asaltantes decidió sacar su arma. Quiero que recuerdes que Oren aún se mantenía con vida y no había sufrido tan graves lesiones del líquido, y él tuvo que ver cómo el asaltante apuntó a su cabeza y, sin pensarlo dos veces, le arrebató la vida a su propio hijo. Luego la madre fue la siguiente en recibir el otro impacto, quien también cayó tendida en el suelo después de agonizar del dolor que provocó el líquido en sus órganos internos. Mientras Oren miraba con el rabillo del ojo, este también recibió un impacto de bala que rozó con la coronilla de su cabeza y después le disparó a los demás rehenes, que para este punto no soportaban más el ardor del líquido corrosivo. Sin embargo, la única que quedó viva fue Michelle y Oren, quien a pesar del impacto de bala continuaba con vida. A ella la obligaron a quitarse la ropa en medio de su dolor. Después la bofetearon en repetidas ocasiones mientras la abusaban íntimamente. La mujer, en un estado de semi-inconsciencia, solo sentía el dolor, pero no tenía la fuerza suficiente para provocar un grito, así que de manera despreciable tuvo que sufrir en completo silencio. Luego de arrojarla al suelo y de haber terminado sus deseos carnales, le permitieron a la chica ir al baño para lavarse su zona íntima si el dolor le permitía. Sin embargo, apenas se puso de pie, la agarraron del cabello y la arrojaron al suelo con extrema agresividad, y su rostro golpeó con el suelo y quedó ahí en el suelo rodeada de cuerpos sin vida de las otras víctimas. Después los agresores sacaron el arma y le apuntaron en la cara. La mujer sacó fuerzas de donde no pudo para suplicarles por su vida. No quería morir y solo rogaba para que no le arrebataran la vida. Sin embargo, la determinación de estos hombres fue tal que no sintieron remordimiento hacia la chica de 19 años y le dispararon en seco en la cabeza. La mujer se desplomó en el suelo. Cuando los hombres estaban a punto de irse, escucharon una bocanada de aire por parte de Oren, por lo que notaron que este aún estaba con vida. De inmediato, uno de los agresores se hizo encima de él, ató un cable sobre su cuello e hizo extrema presión con la intención de asfixiarlo mecánicamente. Después de eso, agarró un bolígrafo afilado y con crudeza lo enterró en el oído del hombre, y una vez quedó incrustado, enterraban
más el bolígrafo con pisotones. Como consecuencia, el tímpano de la víctima quedó destrozado. Mientras esto sucedía, su cómplice continuó robando artículos de la tienda, que olvidé mencionar antes, recibía el nombre de Hi-Fi. Se cree que los criminales robaron una suma total de $24,000 en equipos y artículos de la tienda y torturaron a sus víctimas durante 2 horas consecutivas. Cuando uno de los familiares de las víctimas decidió ir a la tienda, notó que no había nadie. O eso pensó hasta que escuchó unos ruidos que provenían del sótano. Llamó al 911 para informar lo sucedido. Cuando las autoridades llegaron al sótano, quedaron estupefactos ante la dantesca escena. De inmediato, notaron el cuerpo de Stanley y Michelle en el suelo sin vida. En este punto me enteré que la chica que yacía ahí en el suelo estaba en preparativos de su boda que se iba a realizar unos pocos meses después, pero que ahora quedaron en puros deseos y una pareja que deberá afrontar la lucha de superar la pérdida de su mujer. Y para empeorar aún más las cosas, la chica solo llevaba 5 días de trabajo en la tienda. Orren, quien sobrevivió a esa horrible noche, tuvo que pasar por múltiples procesos médicos porque su rostro y labios habían sido quemados por la tóxica sustancia. Además, quedó con un grado alto de sordera luego de haber sufrido esa grave lesión con el bolígrafo enterrado en su tímpano. Con el tiempo, el hombre, con esfuerzos, logró testificar en contra de los criminales. Relató que el momento más difícil de la noche fue cuando tuvo que ver cómo le disparaban a su hijo y a su esposa, y recordó que los agresores disfrutaron todos los segundos que duró esa inhumana tortura. Justo un día después, la policía recibió una llamada de un hombre que presuntamente tenía información muy importante sobre el macabro crimen que se ejecutó en la tienda Hi-Fi. El hombre se identificó como un trabajador de la empresa Air Force y aseguró que conocía a los sujetos que habían perpetrado el asesinato. Él fue quien proporcionó la información de que los criminales se inspiraron en la película que habían visto días antes del crimen, Magnum Force. Además, aseguró escuchar una conversación de los asesinos Dale, Williams y Kate, en la que planeaban el robo y que estaban dispuestos a eliminar a quien sea necesario para garantizar el éxito del plan. Las autoridades, con esta información en sus manos, decidieron investigar en la base de datos de Air Force para encontrar información de los sospechosos. Los 3 hombres fueron arrestados y cerca a la base donde trabajaban encontraron todos los productos que habían sido robados en la tienda. Además, en el juicio se supo que los hombres habían planeado el robo con intenciones de asesinar a quien fuese, y se comprobó que querían hacer lo mismo que sucedía en la película Magnum Force con sus víctimas. En este punto de la investigación, se cree que hubo más personas que participaron en el crimen, pero cuya identidad nunca fue revelada. Finalmente, a William Andrews, que fue hallado culpable, lo sentenciaron a pena de muerte y su ejecución se llevó a cabo el 30 de julio de 1992. Por su lado, Dale Selby también fue hallado culpable y recibió una condena a muerte. El hombre pasó sus últimos días conociendo la palabra de Dios y acercándose a él. Lo vieron en varias ocasiones leyendo la Biblia y buscando el perdón. Le aplicaron la inyección letal como método de ejecución el 28 de agosto de 1987. Finalmente, Keith Roberts, quien permaneció en la furgoneta durante todo el crimen, también fue hallado culpable y condenado a 13 años de cárcel. Alcanzó su libertad en mayo de 1987. El
13 de junio de 2015 había empezado como cualquier otro día para el departamento de policía del condado de Greene en Missouri, Estados Unidos. Habían recibido las llamadas de rutina por delitos comunes como pequeños robos. El día había terminado de buena forma, pero nada más al pasar la medianoche y el día 14 de junio, el departamento recibió una preocupante llamada. Vecinos del barrio Springfield en Missouri reportaron que probablemente en la casa de una conocida había muerto alguien y que el cuerpo debía estar pudriéndose ahí adentro. Los vecinos al parecer habían empezado a sospechar que algo iba mal por una publicación en Facebook de Dee Dee Blanchard que decía: "Esta zorra está muerta". Todos sus conocidos vieron en esta actitud algo bastante sospechoso, ya que la mujer era muy dulce y nunca la imaginaron diciendo este tipo de cosas. Además, si alguien efectivamente había muerto, la única que se podía tratar era de su propia hija, la única persona con la que vivía. Después de recibir esta preocupante noticia, los agentes de la policía se movilizaron lo más rápido que les fue posible a la casa de la mencionada Dee Dee Blanchard. Una vez en el hogar de la mujer, los policías trataron de tocar a la puerta, pero al ver que no había respuesta alguna, decidieron que tenían que utilizar otro tipo de métodos, por lo cual tuvieron que forzar la entrada. Una vez adentro, en la madrugada de ese 14 de junio, los policías inmediatamente notaron que algo no iba bien, pues había un hedor que se apoderaba de toda la casa. Los agentes no tardaron demasiado en descubrir un terrorífico hallazgo. En el suelo de la casa yacía sin vida una mujer de mediana edad, pero esto no fue todo lo que preocupó a los oficiales, pues cuando examinaron el cuerpo de la mujer, encontraron que había sido apuñalada en innumerables oportunidades en la espalda. Sin duda alguna había sido un crimen horripilante y realizado por alguien que tenía mucho odio en su corazón. Pero esta tragedia no termina acá. Una vez el cuerpo de la mujer fue encontrado y los vecinos vieron cómo la policía llegaba a la casa de Dee Dee, se fueron acercando paulatinamente y comenzaron a dialogar con los agentes. Fue en este momento en el que la policía se percató de algo sumamente importante, pues según la comunidad, la hija de Dee Dee Gipsy sufría de innumerables enfermedades y su estado de salud era sumamente delicado. La comunidad también alertó acerca de un hombre que había estado en las inmediaciones de la casa y que posiblemente había sido el autor del abominable crimen, adicionalmente el secuestrador de la inocente y enferma Gipsy. Lo que más inquietaba en ese momento a los agentes de la policía era la identidad de la chica, pues sabían que su condición era delicada, pero tenían que hacerse una idea mucho más clara de quién era esta familia y por qué la madre de esta joven, que al parecer se entregaba por entero a su cuidado, había sido tan atrozmente asesinada. Los resultados que obtuvieron después de varios interrogatorios y del análisis de los documentos que la policía encontró en la casa de Blanchard fue la siguiente. Dee Dee era una mujer de 48 años de edad, era madre soltera y se había entregado desde el mismo momento en el que su hija nació al cuidado de esta, pues cuando nació tenía malformaciones, problemas cromosómicos, leucemia, enfermedades mentales, entre muchas otras enfermedades. Toda la infancia de Gipsy, al parecer, había transcurrido en el ir y venir de un hospital al otro. El esposo de Dee Dee, padre de Gipsy, las abandonó cuando descubrió que su hija sufría de todas esas enfermedades. Desde este punto de vista, la infancia de Gipsy y la vida de Dee Dee no habían sido nada fáciles. Sin embargo, quienes habían conocido a Dee Dee decían que su carácter siempre fue muy amable y se entregaba con alegría a cuidar cada una de las enfermedades de su hija. Decían que esto nunca minó su estado de ánimo, como tampoco lo había hecho haber sufrido una de las tragedias más grandes en la historia de los Estados Unidos. Porque sí, Dee Dee y su hija habían sido víctimas de la tragedia provocada por el huracán Katrina, pero gracias a la perseverancia de esta entregada madre salieron adelante. La mujer consiguió que la ONG Habitat for Humanity les construyera una casa en el norte del país que gozaba de varios privilegios para que la niña tuviera una calidad
calidad de vida más elevada. La casa de los Blanchard tenía rampas por todo lado para que la chica pudiera movilizarse en su silla de ruedas y un jacuzzi. Pero esto no fue todo. A pesar de sus limitaciones económicas, Dee perseveró por darle lo mejor a su hija, así que con la ayuda de la fundación Make a Wish, también consiguió múltiples viajes para ella y su hija a uno de los parques de atracciones más emblemáticos, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo en general, Walt Disney World. Así que a pesar de los problemas de salud que tenía la pequeña Gypsy, que entre otras cosas tenía una enfermedad mental que la hacía actuar como si tuviera 7 años de edad, a pesar de que era bastante mayor, realmente no tuvo una vida demasiado feliz, pues su madre, a los ojos de todo el mundo, era una especie de ángel. Sin embargo, lo que parecía ser una historia casi de cuento de hadas tenía un trasfondo mucho más oscuro y tenebroso. Realmente nada era lo que parecía, y en las entrañas de esta familia se escondía algo totalmente aterrador, y por fortuna, la policía no estaba demasiado lejos de descubrirlo. La policía, entre tanto, seguía tras la pista de la hija desaparecida de la señora Blanchard. La preocupación era común, dado que ya todo el mundo conocía la situación de la chica y no se imaginaban qué clase de persona horrible habría podido secuestrar a esta muchacha. Pero por fortuna para la policía, la investigación había avanzado a buen ritmo y en poco tiempo había aparecido un nombre. Se trataba de Nicholas Godehan. Con este nombre sobre la mesa, encontrarlos sería cuestión de tiempo, y efectivamente así fue. El primer paso de la policía fue rastrear la dirección IP de la publicación que se había realizado en Facebook. Posteriormente, encontraron filmaciones del hombre tomando un autobús, y en menos de 24 horas después de que el cuerpo de Dee fuera encontrado sin vida, la policía encontró en Wisconsin a Nicholas Godehan en la casa de su madre y en compañía de Gypsy. Pero la sorpresa de los agentes de la policía fue mayúscula, y no por Nicholas sino por Gypsy. La muchacha caminaba con desenvoltura y no aparentaba sufrir enfermedad alguna, así que los policías empezaron a sospechar que algo extraño había sucedido en este caso. Una de las primeras cosas de las que se enteraron fue que Gypsy y Nicholas eran pareja y se habían conocido por internet, pero la policía todavía tenía que hacer muchos otros descubrimientos impactantes, y esto los haría justamente la indefensa Gypsy, que realmente había sido la víctima de un demonio mucho más grande que quien había matado a su madre. Luego de su captura, Gypsy aclaró muchos detalles sobre su vida y la de su propia madre. Para ella la vida había sido casi como un habitar en el mito de la caverna de Platón. Desde el mismo momento de su nacimiento, su madre hizo del vasto mundo poco más que un pequeño escenario en donde podría sacar provecho de su hija. Y es que la vida entera de la madre de Gypsy era una mentira, pues tras la bondadosa sonrisa que dedicaba a las personas con las que se cruzaba y que la tenían en la consideración de una especie de samaritana o de ángel, realmente lo que había era una especie de demonio. La madre de Gypsy realmente se llamaba Claudine y fue la sexta y última hija de un joven matrimonio estadounidense. Cuando tenía apenas 23 años, su familia la acusó de haber matado a su madre, pues se encargaba de cuidarla y al parecer nunca le daba de comer ni la bañaba tampoco. Cuando tenía 24 años se metió con un joven de apenas 17, del cual quedó embarazada. El chico planeaba asumir sus responsabilidades como padre pese a su juventud, pero descubrió en Dee varias conductas que lo hicieron salir corriendo. Una vez Dee dio a luz, fue a vivir a la casa de su padre y de su nueva esposa. En ella, la mujer aparentemente intentó envenenar a su madrastra, y fue cuando, acusada, huyó junto a Gypsy. La trágica historia de Gypsy empezó cuando tan solo tenía 3 meses de edad. Su madre la llevó por primera vez al hospital e inventó que la niña dejaba de respirar cuando dormía, por lo que los médicos le diagnosticaron apneas del sueño y le recetaron un aparato para respirar que tenía que usar durante las noches. A partir de este momento, su madre empezó a recorrer
todos los hospitales que pudo. En cada uno de ellos le inventaba a su hija una nueva enfermedad, pero no era solo para mostrar de puertas hacia afuera que su pequeña estaba enferma. En realidad, la mujer le hizo creer a Gypsy que sufría de muchas enfermedades y desde una edad muy temprana la empezó a llenar de medicamentos y muchos tratamientos que realmente la pequeña nunca necesitó. Así como le diagnosticaron apneas del sueño, luego su madre fue inventando más y más enfermedades, alteraciones cromosómicas, dismorfias musculares, que hacía que siempre caminara en sillas de ruedas e incluso leucemia. El nivel de locura de esta mujer era tan grande que incluso alimentaba a su hija por medio de sondas, a pesar de que ella estaba en perfecto estado de salud. A pesar de que esto de por sí ya parezca una locura, no fue todo lo que Didi hizo con su hija, pues no contenta con inventarle cientos de enfermedades y de condenarla a una vida entera entre hospitales, la mujer la aisló del mundo. No le permitía tener amigos y cuando empezaba a conversar con alguna persona, la mujer enloquecía y la ataba a la cama durante días enteros. La mujer también le mintió a su hija sobre su edad y utilizando como coartada el huracán Katrina, que se llevó todos los papeles de su identidad y de la de su hija, también cambió su fecha de nacimiento para que aparentara ser más joven. Por sorprendente que parezca, Gypsy llegó a ser intervenida quirúrgicamente en varias oportunidades por la insistencia de su madre sobre sus supuestas enfermedades. Pese a las aspiraciones de Didi, una mentira de este tipo no puede ser sostenida durante tanto tiempo, y sucedió lo que inevitablemente le sucede a cualquier ser vivo: el paso del tiempo. Gypsy empezó a ser mayor y una duda se sembró en su interior. Ella realmente no se sentía tan mal como su madre decía. Podía caminar. Lo había hecho mientras su madre no la veía, pero rápidamente comprobó que su madre quería mantenerla al margen de la sociedad. La chica le decía que ella no se sentía mal, pero su madre insistía en que ella era una enferma. Al darse cuenta de esta actitud, la joven lo entendió todo. Didi lo único que quería era aprovecharse de su enfermedad y tenerla como una especie de esclava para toda su vida. En este punto de su vida, Didi empezó a tomar reprimendas cada vez mayores con su hija. Si le acercaba a alguien y le hablaba, cuando estaban en casa la golpeaba. Si utilizaba el computador, lo destruía y la torturaba. Indefectiblemente, Gypsy se dio cuenta de que su madre era un demonio y por lo tanto intentó escapar de casa, con tan mala fortuna de que su madre se anticipó y como castigo la amarró durante 14 días a la cama. Sin embargo, la chica ya lo sabía. Tenía que salir de esa casa y de las fauces de su madre a como diera lugar, incluso por encima del cuerpo de su madre. Gypsy tenía muy claro que ya no quería seguir siendo tratada como un objeto para su madre, y esa determinación se juntó casi que de manera perfecta con una casualidad inesperada. Gypsy utilizaba a escondidas el computador de su madre mientras ésta dormía, y en estas escapadas virtuales la chica conoció a un joven llamado Nicholas Godehan. Al principio el acercamiento fue normal, pero a medida que avanzaba el tiempo, el joven pasó de ser un chico afectivo y respetuoso a demostrar sus verdaderos intereses. Le gustaban el sadomasoquismo y los juegos de rol. Hija de su inocencia al nunca haberse relacionado con ningún otro hombre, Gypsy intentó satisfacer todas las ideas de Nicholas, por extrañas que fueran para ella. Así que le enviaba fotos de ella misma desnuda o amarrada o cosas de ese tipo. Cuando Nicholas se enteró de todas las cosas que su madre le había hecho a Gypsy, le hizo una sugerencia: matar a Didi. Gypsy en un principio no estaba convencida de la propuesta, pero después de mucho analizar aceptó. La muerte de su madre era la única puerta hacia su libertad, así que juntos planearon todo. Gypsy le dio su dirección a su novio y dejaría la puerta de la casa sin llave para que él pudiera entrar sin complicaciones. El miércoles 10 de junio fue el día. Nicholas se dirigió desde Wisconsin hasta Springfield, Missouri, como habían acordado con Gypsy. La puerta de la casa
estaba abierta. Nicolás entró furtivamente sin que Didi se diera cuenta y una vez adentro, Gypsy le facilitó a su novio unos guantes de látex, una cinta adhesiva y un cuchillo. Después de esto, la muchacha fue a esconderse pues no quería escuchar nada. Por su parte, Nicolás sube al cuarto de la madre de su novia, abre la puerta con sumo cuidado y ahí delante suyo se encuentra con la mujer que dormía profundamente. Nicolás desechó la cinta, sabe que no la necesita y entonces toma el cuchillo entre sus manos y arremete contra la madre que había tenido cautiva a su hija durante años, propinándole 17 puñaladas en la espalda. Nicolás en algún momento de su interrogatorio le preguntaron si la mujer había despertado y respondió que sí y que la mujer había preguntado quién era él, a lo que le respondió a la moribunda mujer fue que era su peor pesadilla. Una vez Didi quedó definitivamente sin vida, Nicolás se reunió nuevamente con Gypsy y para celebrar la muerte que le daría la libertad a la joven, tuvieron intimidad durante largo rato y después robaron $4,000 que Didi había guardado a lo largo de su vida y huyeron en dirección a la casa de Nicolás. Luego de varios años de investigaciones revisando todos los centros médicos a los que Gypsy había sido llevada, se comprobó la veracidad de su versión. Muchos médicos habían dejado evidencias de que la niña no sufría nada y en varios informes había sugerido que Didi sufría del síndrome de Munchausen. Esta enfermedad hace que los padres exageren enfermedades en sus hijos para sacar provecho de ellos y obtener atención. Gracias a este descubrimiento, la pena de Gypsy se redujo drásticamente y fue condenada a 10 años de prisión debido a todos los abusos que había sufrido a lo largo de su vida, y por contradictorio que parezca, la mujer disfruta mucho más su vida ahora que se encuentra en prisión de lo que había podido disfrutarla en compañía de su madre. Actualmente Gypsy tiene 30 años y en el 2023 podrá pedir libertad condicional. Por primera vez en su vida, después de 30 años, logrará saber finalmente que se siente ser verdaderamente libre. Por último, Nicolás Godehon en 2018 fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Didi Blanchard, pese a que en alguna medida mediante este homicidio salvó la vida de Gypsy, se descubrieron algunos trastornos y conductas peligrosas, por lo que la justicia tomó esta determinación por considerarlo un peligro para la sociedad.